Amén. Dios les bendiga en esta noche, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Dios busca corazones dispuestos. Le invito a que vayamos a Salmos capítulo 150. Le doy la bienvenida también a los que se conectan en la transmisión en vivo. Y le damos gracias a Dios en esta noche. Salmos 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Verso 3, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. No sé qué le tienes que decir a Dios en esta noche. Hay tanto por qué agradecerle. Dios quiere corazones agradecidos. Nuestro corazón es para ti, Jesús. No sé qué le tienes que decir. Espíritu Santo, aquí está mi alma, mi cuerpo. Aquí está mi yo, mi ego. Todo lo que soy es tuyo, Dios. He venido en esta noche para glorificar tu nombre. He venido esta noche para exaltar tu nombre, Jesús. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Tú eres nuestra única alabanza, Dios. Tú eres nuestra única razón de adoración, Dios. Nuestro corazón es tuyo. Nuestros sentimientos son tuyos. Todo lo que soy es tuyo, Jesús. Espíritu Santo, ¿y cuánto le pueden decir? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso Rey, dale con las palmas.
Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Hay una parte de la palabra que cántale a Dios con entendimiento. Y sabemos a quién le estamos cantando, amén. Sabemos a quién estamos adorando. No solamente acá, sino también en mi casa, en donde yo estoy solo, donde nadie me ve. Ahí es donde nos damos cuenta a quién estamos adorando, amén. No sé qué le tienes que decir a Dios en esta noche, no sé cuánto tiempo ha pasado. Pero hay tanto por qué agradecerle a Él. Queremos agradecerte, Dios, cada día por lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Maravilloso Jesús. Queremos subir a ese lugar santísimo, Dios. Queremos entrar a ese lugar santo cada día, Dios. Maravilloso Rey.
por la sangre, por la sangre. Esa sangre en tu cruz no fue en vano, Jesús. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Haz que un canto es tu oración en esta noche. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame. Llévame al lugar santísimo. Dile por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Amado Dios, Padre de los cielos, en esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú toques nuestras vidas. Sigue tocando nuestro corazón, Señor. Hoy vinimos con un corazón contrito y humillado, Dios, a ofrendar nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Y entendemos claramente que tu poder está en este lugar, amado Dios, y que tu poder está en nosotros, Señor amado. Por eso en esta noche, Señor, te decimos: toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, amado Dios. Toca, Señor, quita todo lo que está impidiendo el adorarte, todo lo que está impidiendo, Señor, que te amemos como tú quieres que lo hagamos, amado Dios. En esta noche, papá, ven, desciende, Espíritu Santo, con poder, desciende con autoridad, ven y sopla a tu pueblo, Señor. Aún, Padre Santo, aquellos que están allí, Señor, viendo este sentir, Señor, por estos celulares, Señor, por Facebook, por YouTube, Señor. Padre Santo, aquí estamos, Señor, diciéndote, papá, hoy glorificamos tu nombre, te adoramos y te exaltamos, porque tu palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y hoy venimos con un corazón para adorarte, con un corazón, Señor, sensible a tu voz. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro corazón, que abras nuestra vida, nuestra mente, Señor, que nuestros oídos espirituales en esta noche sean abiertos, que tu palabra llegue a nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, Padre de los cielos, ser tocados por ti. Por eso te decimos, Señor, tócanos en esta noche. Tócame, Señor, toca mi vida, Señor, toca mi alma, toca a cada uno de mis hermanos, los que están aquí o allí en la transmisión, amado Dios. Ven y toca, Señor, porque te necesitamos, amado Rey. Necesitamos de ti, Señor, porque sin ti no somos capaces. Sin ti, Señor, no queremos dar un paso adelante. Queremos que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas para vivir, Señor. Te necesitamos. Ven, tócanos en esta noche, Señor amado. Ven y toca, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí.
en esta noche, papá. Aquí estamos, Señor, Padre de los cielos, humillados delante de ti, porque te necesitamos, porque confesamos que sin ti no somos capaces de seguir adelante, Señor. Porque confesamos, Señor, que tú eres nuestro poder, que tú eres nuestra fuerza, Señor, que tú eres nuestro escudo en medio, Señor, de la dificultad. Por eso estamos en este lugar, Señor, y allí, Señor, en nuestras casas, Señor, clamando tu presencia en nuestras vidas, Rey poderoso. Y te decimos, Señor, nuevamente, tócanos, Señor. Límpiame, heme aquí. Señor, tócanos, Espíritu Santo, tócanos, poderoso Señor, llévanos, Señor, por favor, con la sangre del Cordero Redentor, llévame santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tocarnos, gracias por limpiarnos, Señor. Gracias porque aquí estamos, Dios, para darte la gloria. Toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti. Y agradecidos, Señor, hoy levantamos una ofrenda de aplausos en tu nombre, Señor, porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios soberano. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Salúdense ahí el uno con el otro, y también buenas noches a aquellos que están aquí detrás de la pantalla, conectados primeramente con Dios y pues en este lugar. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Los pastores les mandaron muchas saludes, que se les presentó una pequeña dificultad y por eso no pudieron llegar, pero que les ama con todo su corazón y que les hace mucha falta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, hoy queremos hablarles de un tema muy especial. Yo no sé quién se acuerde de los que han venido los miércoles. El pastor ha estado hablando de un panorama bíblico, ¿sí? Habíamos hablado de los primeros 5 libros de la ley, pues si se acuerdan. Entonces, qué rico pues darle como una pequeña introducción como al tema de lo que él ya nos había hablado. Él nos hablaba de los primeros 5 libros de la ley. ¿Quién recuerda cuáles son los 5 primeros libros de la ley? A ver, ¿cuáles? ¿Cierto? Que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿cierto? Que esos 5 libros son llamados también el Pentateuco. ¿Listo? Entonces, qué bueno poder nosotros ir aprendiendo sobre estos temas que son tan importantes. A veces en nuestra vida cristiana, a muchos se nos olvida como esa secuencia de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero gracias a Dios, pues podemos como ir refrescándonos un poquito la memoria con estos temas que hemos obtenido dar en estos días. Creo, si no estoy mal, el último tema que vimos antes de, creo que 2 semanas atrás, estábamos hablando de los libros históricos, ¿cierto? Entonces,
la idea de aprender sobre los libros históricos es porque, como su nombre lo dice, es la historia, ¿cierto? La historia del Antiguo Testamento. Entonces habíamos visto o sabemos que los libros históricos son 12, ¿sí? Entre los libros históricos encontramos los libros de jueces, ¿sí? Encontramos a jueces, encontramos a José, jueces, Ruth. Encontramos los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar del libro de Josué, de Jueces, de Ruth, entre otras cositas que vamos a ver, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces dice que en el Antiguo Testamento pues hay 12 libros de historia y hasta ahora pues vamos a mirar, los vamos a mirar así como divididos. ¿Listo? Entonces, en este momento vemos que está el libro de Josué. El libro de Josué sigue después del libro de Deuteronomio, ¿sí? Josué fue el hombre que fue delegado, o sea, fue el que su mentor fue Moisés. Recordemos que Moisés no pudo pasar ¿al qué? A la tierra prometida, ¿sí? Pero entonces Moisés hizo un buen trabajo, ¿sí? Él fue un mentor y Josué siempre estaba al lado ¿de quién? De Moisés, ¿sí? Entonces, una pregunta que yo me haría en estos momentos es, ¿tú estás mentoreando a alguien? ¿Tú tienes una persona al lado por si tú no estás, esa persona se quede ahí, ¿sí? Porque, ¿qué hubiera pasado si con la muerte de Moisés no hubiese quedado Josué? Hagámonos esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Entonces es muy importante en nuestra vida porque la Biblia la tenemos es para eso, para poderla leer, pero también ponerla en práctica. Dios nos da el discernimiento y el entendimiento de la palabra y nosotros la podemos tomar como eso. Entonces es mirar, si Dios nos enseña en su palabra que Moisés dejó un sustituto, por decir algo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos preparando a alguien para algo, para dejar ese legado, por si yo me voy de este lugar, entonces diga, es que en mi vida hubo una persona que me mentoreó y me dejó esa enseñanza. Entonces es muy bonito nosotros poder entender eso. Bueno, entonces los libros de historia son Josué, Jueces, Ruth, lo que les decía, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Listo. Estos 6 libros que vemos, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes y Crónicas, tienen 2 partes y cada uno describe el auge y la decadencia de los reyes israelitas. Podemos entender que estos 6 libros, o sea, Primera y Segunda, Reyes, Samuel, Reyes y Crónicas, nos están enseñando esto. La decadencia, el auge que tuvieron, pero también la decadencia con el pueblo israelita. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces hablaríamos de Abraham, de Moisés, de David, del exilio que hubo de ellos antes de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar del periodo de los jueces. ¿Qué pasó en el periodo de los jueces? En el periodo de los jueces vemos que este periodo lo comprenden 3 libros, que es Josué, Jueces y Ruth. En el periodo de los jueces se comprendió desde la muerte de Josué hasta la monarquía, en el tiempo en el cual el pueblo de Israel vivió en Canaán. Entonces nosotros podemos entender estos 3 libros de la siguiente manera. Los libros de historia cubren un periodo de 1000 años, desde 1400 antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo. ¿Sí? Es muy enredado, ¿cierto? ¿O no? Más o menos, ¿cierto? Porque es historia.
Y cuando nosotros hablamos de la historia de la Biblia, muy poquito, o no nos gusta o no lo entendemos. Por lo mismo, porque a veces nosotros no nos gusta entender la historia bíblica, pero cuando nosotros nos introducimos a la historia bíblica, nosotros podemos entender que estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora fueron tiempos que ya se vivieron, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que esta situación es muy difícil, pero cuando usted y yo nos introducimos a estos tiempos, en el periodo, por ejemplo, de los jueces, que dice, la palabra nos enseña que el periodo de los jueces, cada cual hacía como más le convenía. ¿Por qué? Porque no tenían un gobernante. Y entonces hacían, iban a Dios, pedían perdón, Dios les volvía a ayudar, se estaban levantando, pero se les olvidaba que Dios les ayudó, que Dios los estaba levantando, y volvían a la decadencia, volvían a hacer lo que no debían de hacer, volvían a adorar ídolos, volvían a desobedecer, entonces volvía otra vez, entonces no había quien gobernara. ¿Por qué sucedió esto? Porque resulta que en el tiempo de Josué no se levantó ningún hombre con el temor de Dios. O sea que lo que había hecho Moisés, que dejó con Josué en el tiempo de Josué, no se volvió a practicar. Entonces, cuando llegamos a esto, lo puedo entender yo por la palabra, que nosotros tenemos que tener los mentores, y con los mentores tenemos que tener discípulos, y los discípulos nosotros tenemos que mentorear de manera en que ese discípulo que nosotros tenemos pueda entender que es que a partir de él tiene que haber otra persona para poder ir llevando el legado de la palabra que Dios dejó. En el tiempo de Josué no sucedió así, por eso hubo un tiempo, y nos dice la palabra que cuando él murió, pues llegó este tiempo donde cada cual hacía lo que más le convenía, ¿sí? Porque no tenían una razón específica o un proyecto específico como tal para seguir. El pueblo hebreo estuvo amenazado por grupos cananeos o invasores, ¿cierto? En especial los filisteos, mucho mejor organizados y armados que Israel, y que luchaban para adueñarse de los mismos territorios. Entonces, dentro de esto, pues podremos poner una línea, ¿sí? Entonces, la línea del periodo de los jueces, esa línea del periodo de los jueces, pues estaba marcada por Josué, jueces, Ruth. Pero después de este tiempo ya viene el periodo de los reyes, y el periodo de los reyes nosotros lo encontramos en Samuel, Reyes y Crónica, ¿sí? ¿Que quién fue el primer rey que se levantó? ¿De ahí? No, el rey Saúl, ¿sí? Recordemos que fue el primer rey que se levantó, pero también él empezó a hacer las cosas que Dios le decía, pero en su tiempo, ¿qué hizo? En su tiempo también falló, pero Dios siguió levantando reyes. Después de Saúl, ¿quién fue el próximo a seguir? David, ¿cierto? Y la palabra nos enseña de que David fue conforme al corazón de Dios, ¿sí? Aunque David tuvo sus errores, ¿sí? Y aunque David pecó, y aunque David cayó, David se arrepintió de corazón y volvió y se levantó y volvió y siguió, ¿sí? Y después de David, ¿quién fue el sucesor de David? Salomón, ¿sí? Pero miren que fue Salomón, porque yo me imagino que como padre, él a todos les hablaba, a todos sus hijos, pero solo uno se introdujo en lo que era en lo que hacía el papá. Y yo pienso que eso es muy relativo en nuestras familias, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene varios hijos, pues no todos los hijos se inclinan a lo del papá ni a lo de la mamá, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y el mayor se inclinó al oficio del papá, pero la niña se inclinó a lo que me gustaba a mí, que era la docencia. Entonces es muy bueno, porque cuando uno les puede dar a ellos esas enseñanzas, entonces siempre va a salir algo. De David salió Salomón. Salomón también pidió ¿qué? Sabiduría, ¿sí? Sabiduría. Pero Salomón también falló, porque Salomón terminó ¿qué?
adorando ¿qué? A otros dioses, ¿cierto? Porque él tenía también una debilidad, ¿sí? Y era una debilidad muy fuerte. Bueno, entonces el libro de los Reyes nos relata la muerte de David, el reinado de su hijo Salomón y la decadencia y la división del reino de Israel después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaban a la adoración de ídolos. También da cuenta del ministerio de Elías. También el libro de los Reyes nos habla de Elías. ¿Y Elías? ¿Quién fue Elías? A ver, un profeta. Muy bien, hermana. La hermana está ya, pero vea, bien puesta, colocando mucha atención, hermana. Muy bien. Y este profeta estuvo entre las 10 tribus de Israel que estaban en el reino del norte. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto Samuel y Reyes, ¿sí? Fuera de jueces, ¿cierto que sí? Entonces empezamos con con los jueces. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con los jueces? Sí. Ahí ya no hubo quien hablara de Dios, ¿sí o no? Hasta que Dios levantó ¿qué? Un rey, ¿sí o no? Y empezó otra vez ¿a qué? A ver ese temor de Dios, a hablar de Dios, a conocer de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante nosotros poder entender que el predicar la palabra, el enseñarle a otros la palabra es muy importante. La palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este caso estoy hablando de los niños. Y cuando usted instruye a un niño en su camino, puede que le pasen muchas cosas, hermano, pero va a llegar el día en que va a pensar, es que cuando yo era niño me hablaban de Dios y yo voy a seguir, porque cuando me hablaban de Dios, entonces aprendía muchas cosas. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de enseñar en un colegio cristiano y de enseñar la palabra. Y yo creo que yo doy varias áreas, pero en la área que más me deleito es en enseñar ética y religión. Entonces es muy bueno. Bueno, muy bien. Entonces dice, Samuel le dijo al Señor, cuando entendemos que cuando Ana quiso quedar embarazada porque no podía, ¿cierto? Entonces iba a la iglesia, ella lloraba y el sacerdote le decía que era que estaba ebria, pero ella no estaba ebria. Ella, cuando el sacerdote la vio, ella lo que estaba era clamándole a Dios por algo que ella anhelaba. Y ella anhelaba tener un hijo, pero ella no anhelaba tener un hijo cualquiera, ella anhelaba tener un hijo para ponerlo al servicio de Dios. ¿Sí? Y cuando uno anhela algo de corazón y ese algo se lo entrega a Dios, pues Dios obra de la manera en que nosotros le pedimos a Él. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, también en la historia con Samuel, Dios nos está enseñando que si nosotros queremos algo, a través de Ana nosotros aprendimos eso. Ana oraba con lágrima, Ana oraba gimiendo y pidió por un varón, y Dios le entregó a este varón y ella lo puso al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Samuel estaba ya un poquito grande, escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? ¿Sí? Y a pesar de que Samuel era un niño de tan corta edad, él pensaba que era el sacerdote Eli que le estaba llamando. Él aún no podía entender que Dios lo tenía para cosas grandes, pero él fue un hombre grande para Dios, aún desde el vientre de la madre. Entonces nosotros lo podemos entender así. Muy bien. Hablar del libro de Samuel es entender cómo cuando nosotros como padre entregamos los hijos a Dios, Dios les bendice de gran manera, ¿sí? Dios le bendice de gran manera. Y yo sé que acá todos somos padres y que todos queremos que nuestros hijos caminen, tengan esa línea de seguir a Cristo.
¿sí? Porque es el anhelo de nosotros como madres y padres cristianos. Y nosotros podemos, o yo lo puedo entender porque yo siempre le he pedido mucho a Dios que mis hijos puedan adorarle, porque he entendido en el transcurso de la vida, del tiempo de ser cristiana, que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y ese es el principal motivo por el cual Dios nos creó, para que nosotros adoráramos al Señor. Y la palabra en Samuel me muestra que es así. Samuel nació, su mamá lo entregó y Samuel fue un gran siervo de Dios. ¿Sí? Samuel fue un gran siervo de Dios. Amén. Bueno, muy bien. En el periodo de los reyes, después de algún tiempo, los israelitas se pusieron descontentos con el gobierno y quisieron un rey como las naciones vecinas, ¿sí? Y ahí fue donde Dios levantó ¿a quién? A Saúl. Muy bien, muy bien. Bueno, pero aún así, Israel siguió siendo el reino de Dios y Dios era todavía el rey de Saúl. A pesar de todas las cosas, era el Dios el rey de Saúl, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay algo. Dios levanta a Saúl, ¿sí? Y entonces Saúl al principio muy bien, recto con Dios, hacía lo que Dios le mandaba, hasta que hubo algo en Saúl. Desvió su mirada, cambió su corazón. Entonces Dios le daba una orden y ya él no la cumplía, ¿sí? ¿Por qué no la cumplía? Porque él quería las riquezas de donde Dios lo mandaba a que no cogiera nada, ¿sí? O sea, eso es como, bueno, vamos a decirlo, eso es como si el pastor nos dijera, vea, vayan a tal parte, hagan esto y esto, pero ya no me pueden traer nada. Y entonces uno como que, ay, bueno, en este tiempo diría uno, ay no, pues una necesidad, pero en ese tiempo Saúl no tenía necesidades, porque tenía riquezas, pero lo que él quería tener era ¿qué? ¿Qué era? Poder, autoridad, mandar y entonces ir por encima de Dios, porque cuando a nosotros nos dan una orden, una autoridad, pues nosotros tenemos que cumplir la orden de la autoridad, porque si yo no cumplo la orden de la autoridad es porque yo quiero ir por encima de mi autoridad. Y eso nos puede pasar en todo tiempo. En todo tiempo nos puede pasar. Y es muy importante que usted y yo entendamos esta palabra. Saúl fue desechado por Dios porque Saúl desobedeció a Dios. ¿Y qué tal que nosotros por desobedecer a Dios seamos desechados? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde porque cuando yo leí la palabra de que Saúl fue desechado por Dios, yo decía, Dios mío, guarda mi vida, guarda la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia. Que Dios nos guarde, que no seamos desechados, que nosotros podamos decir, Señor, si yo me muero hoy o si yo sigo viviendo para agradarte, para exaltar tu nombre, porque para eso yo fui creada. ¿Sí? Amén. Bueno, muy bien, entonces dice que él empezó a gobernar a su antojo. Pero se levantó un orgullo en él y la desobediencia, y por eso pues Dios lo desechó. Después de que Dios lo desechó, dice que dio paso el rey David, y en su lugar de Saúl Dios escogió como rey a un joven llamado David, y todos se sorprendieron porque pues David era un niño, entre muchos hijos era el niño, ¿sí? Entonces dice que aún después de ser ungido el rey David, tuvo que esperar unos 15 años antes de subir al trono. Y fueron años difíciles, y por un tiempo tuvo que seguir cuidando ovejas, mientras que sus hermanos iban a la guerra. Entonces, este es otro punto, mis hermanos. Dice que David fue ungido como rey, pero le tocó esperar mucho tiempo, ¿sí? Y este esperar en el tiempo es lo que usted y yo a veces vivimos. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios,
y en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios, ¿sí? Pero nos toca esperar la respuesta de Dios. Y es que la Biblia y la palabra nos lo está diciendo. David lo ungieron, David fue ungido como rey, pero ¿cuántos años dice que le tocó esperar? 15 años. 15 años. 15 años David esperando para poder coger el trono, ¿sí? Pero en esos 15 años yo estoy segura por la palabra de que David empezó a ser preparado para lo que Dios le tenía para lo que Dios le tenía preparado. Y entonces Dios empezó a levantarlo y a levantarlo como ese rey que verdaderamente tenía que tener el pueblo. Y entonces, ¿qué hizo David? Se preparó, y cuando él empezó a ser rey, por eso la palabra nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser preparados. No a veces, siempre tenemos que ser preparados, ¿sí? Es que la misma palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos preparados para toda buena obra. Eso nos dice la palabra. Y yo debo de creer la palabra, porque si la palabra me está diciendo que es que Dios me va a poner a mí para toda buena obra, entonces, pues yo tengo que abrir mi corazón y decirle, Señor, sí, aquí estoy. Así como Samuel lo hizo un día. Heme aquí, ¿cierto? Heme aquí, le dijo Samuel a Dios, para poderle servir. Y Dios nos tiene a nosotros, y nosotros también podemos decirle al Señor, aquí estamos. Usa mis manos, usa mis pies, usa lo que tengo para ti, dame inteligencia, dame sabiduría, dame entendimiento. Amén. Bueno. Dice que más tarde el rey Saúl se puso celoso de David y este tuvo que huir para salvar su vida. La historia es muy bonita. David, aún sabiendo que ya era ungido, había sido ungido y ya era llamado rey, él no le hizo daño a Saúl. Él respetó la vida, porque David tenía un principio de autoridad y sabía que tenía que respetar al rey Saúl, porque es que el rey Saúl también había sido ungido y era el hijo de Dios, independiente de lo que hubiera hecho. O sea que David tenía ese principio de autoridad. Él sabía a quién tenía que respetar y sabía quién era la autoridad. Y hoy nosotros también tenemos que entender eso, hermanos. Nosotros tenemos que tener un principio de autoridad y yo tengo que conocer quiénes son mis autoridades, ¿sí? Porque yo, si no reconozco mi autoridad, pues estoy perdiendo. Saúl no reconoció el principio de autoridad y fue desechado por Dios. Y Dios nos enseña, es que ese principio es claro. Y yo lo tengo que entender. Y cuando usted y yo, hermanos, entendemos que nosotros fuimos creados para adorar al Señor y no lo hacemos, pues estamos desobedeciendo ese principio. Y estamos pasando por encima de la autoridad de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, dice que ¿cuál era la situación de David cuando escribió el Salmo 56? A ver, vamos a leer el verso, en el Salmo 56 vamos a leer el verso 1 y 2. Quien lo quiera leer, bien pueda. Quien no quiere leer, bien pueda. Así con voz de trueno. Así como habla Fabián. Amén, bien pueda, hermana. Sí, señora.
Ah, ahí está la respuesta. ¿Qué le pasó? ¿Qué estaba viviendo David en ese momento? Una persecución, ¿sí? Pero aún, ¿qué hacía él? Iba a la fuente. Es que Él es el que me salva, Él es el que envía, ¿sí? Él es el que envía ángeles a posar a mi alrededor, a guardarme, a cuidarme, ¿sí? Y es un principio de fe. Este es un principio de fe. Yo tengo que creer que estoy en las manos del mejor. Así como David lo creía, así como David sabía de que si él había sido ungido y si había sido escogido por Dios, era porque Dios nunca lo iba a soltar de su mano, porque Él siempre iba a estar ahí. Amén. Bueno, una preguntita. ¿Se han sentido alguna vez ustedes como David? Que en este caso del Salmo, que se han sentido perseguidos por sus enemigos. ¿Sí? A nosotros nos persiguen mucho. Y siempre que porque somos cristianos, ¿cierto? Siempre. Pero, qué buen ejemplo encontramos en ese Salmo. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos en ese Salmo? De que él siempre le decía a Dios: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Claro, es que yo le tengo que decir al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Amén. Listo, muy bien. Entonces, al fin, David llegó a ser rey sobre todo Israel. Y Dios le dijo: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. O sea, mire la promesa tan bonita que Dios le hizo a David, porque dice, está en 2 de Samuel 7:16, y dice: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vale la pena saber que tenemos un Dios poderoso. Vale la pena saber que Dios está con usted y está conmigo. Amén. Vale la pena seguir la línea de Cristo, porque a eso es que nosotros hemos sido llamados, y no dar un paso atrás. Yo les doy un testimonio. Yo tengo 2 niños en el colegio y la mamá resultó el año pasado con cáncer, y ya empezaron quimioterapias, y la mamá ya le cayó todo el pelito. Y hoy en horas de la mañana, yo no la veía desde el año pasado, pero a mí sí me habían dicho, pero de esas cosas de que, pues usted como por pena, por respeto de la señora, de hablarles, así, me entiende. Pero me causó mucho pensar, fue con la niñita, la mayor está en segundo. Ella tenía un cabello, la niña, pero era como hasta por aquí de largo, un cabello hermoso. Pero resulta que a la mamá se le cayó el pelo y quedó calvita. Y la niña le decía: mamá, yo quiero mandarme a motilar por aquí. Y la mamá le decía: pero amor, si tú tienes un cabello muy hermoso. No, mamá, yo me quiero mandar a motilar. Entonces esta mañana yo iba por el pasillo del colegio y ella venía subiendo, y yo: hola hermosa, ¿qué más? Y me puse a saludarla y a hablar con ella. Y entonces le dije yo: ay no, pero a mí me da mucha tristeza con Gaby, porque cómo se cortó el cabello. Y me dice: no, profe, y ella lo quería más alta. Cuando ella me dice ella lo quería más alta, el Espíritu Santo habló a mi corazón, y yo le decía: no se preocupe, que lo que pasa es que ella está viendo su situación y ella no la quiere dejar sola. La señora lloraba. Entonces yo me puse a compartirle la palabra de Dios, y me decía: profe, ¿usted a qué iglesia va? Yo quiero ir, yo hace muchos años quiero estar bien con Dios, yo hace mucho tiempo necesito estar bien con Dios. Y yo le dije pues que yo me congregaba en Fe y Esperanza acá en Galicia, pero como en el colegio hay otra hermanita que es de Fe y Esperanza de Dos Quebradas, y ella vive en Dos Quebradas, yo le dije: vea, yo le voy a decir a la profe Luisa que se comunique con usted y que el domingo la lleve a la iglesia. Profe, se lo agradecería con toda el alma. Entonces
a mí me da tristeza porque de verdad yo conocí a esa señora, era súper trabajadora, esa señora, pues ella lleva como 4 años en el colegio con los niños y ver pues la situación de ahora. Pero yo le decía, vale la pena tener un Dios y creer. Yo no desconfíe de Dios. Le decía, yo le contaba mi historia, mi vida, mi proceso. Yo pasé un proceso, yo le dije, vea, y así me decía, ay, profe, yo no puedo creerle. Le dije, yo sí. Yo duré 7 meses en una clínica conectada 3 meses y medio. Y yo le conté, y a mí el único que me levantó de ahí fue Dios. Y ella me decía, no, profe, yo voy a confiar, y no dude que Dios la va a sacar de esto. Entonces, para la gloria del Señor, nosotros tenemos que hablar esto, de esta fe que tuvo David, porque David sabía que Dios lo cuidaba, porque David sabía que si Dios lo había llamado era porque tenía un propósito grande en su vida. Y si Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, es porque Dios tiene un propósito grande con usted y conmigo en esta tierra. Y nosotros tenemos que glorificar a Dios. Porque no es en vano, la misma palabra de Dios dice que no es en vano seguir a Cristo. Y no es en vano. Que si nosotros estamos pasando por una dificultad, hermanos, adelante, sigamos con fe, confiemos como David y que digámosle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Porque si usted está mal, todo el mundo le va a caer encima. Pero usted tiene fe. Usted tiene fe. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, dice que David pasó por muchos años en el desierto huyendo del rey David, pero Dios tenía un propósito para él a través de todos esos años de dificultad y persecución. ¿Sí? Sí. No somos los únicos que pasamos persecuciones, no somos los únicos que pasamos dificultades. Y sí, por eso es bueno que nosotros empecemos a hacer este estudio de los libros de la Biblia, porque es que yo les decía al principio, es que lo que estamos viviendo ahora es algo que está plasmado en la Biblia. Y si está escrito es porque usted y yo lo vamos a vivir. Y si ellos pudieron, usted y yo también, porque es que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy en día. Es que es ese mismo Dios, el mismo Dios de David, es el suyo y es el mío. Amén. Entonces tenemos que creer. Finalmente David llegó a ser rey de todo Israel y dijo, bueno, será firmada tu casa y tu reino. Y así el reino de David fue establecido con gran esperanza y él lo construyó fuerte y conquistó muchos enemigos, pero no pudo conquistar a su enemigo de adentro. Es lo más duro, ¿cierto? Es lo más duro. ¿Cuántos tenemos ese enemigo de adentro? ¿Cuántos tenemos una dificultad para dejar algo? ¿Cuánto nos puede más eso que tal vez el mismo amor que le tengamos a Dios, ¿cierto? Pero también hay una enseñanza con lo de David. David cayó, pero no se quedó ahí. David cayó y se levantó. Y eso también es una enseñanza para nosotros, porque podemos caer, pero no quedarnos ahí, porque tenemos un Dios que de lo más vil y menospreciado levanta para avergonzar lo sabio. Amén. Entonces, nosotros podemos entender esa parte, ¿sí? Esa parte de los jueces, esa parte de los reyes y ya la parte del periodo del exilio que estaría entre el libro de Esdras, Nehemías y Esther, ¿cierto? Que sabemos lo que Esther hizo también para conquistar su pueblo y salvar la gente de su pueblo, ¿sí? Amén. Entonces, Dios en esta noche ha hablado, nos ha preparado, nos está preparando, y Él quiere que nosotros sigamos preparándonos, porque estos tiempos, y lo dice la palabra, son difíciles. Son difíciles, mis hermanos, y nosotros tenemos que conocer historia de la Biblia, porque la historia de la Biblia no se plasma simplemente ahí. La historia de la Biblia, usted y yo la estamos viviendo, ¿sí? Y si ellos fueron capaces, porque tenían un Dios poderoso, ese mismo Dios es el nuestro, ¿sí? Y podemos decirle, Señor, aquí estamos, ten misericordia de nosotros y levántanos cada día. Danos aún más de la sabiduría que le diste a Salomón, aún más de la fidelidad que le diste a David,
aún más de ese poder de lucha que le diste a Esther para luchar y salvar y sacar a su pueblo de un castigo que le iban a dar, ¿sí? Entonces usted y yo estamos preparados para toda buena obra, somos preparados para toda buena obra, pero hay algo que usted y yo tenemos que tener, es abrir mi corazón, ¿cierto? El querer como el hacer, ¿sí? Yo quiero, yo hago, porque Dios está conmigo, porque no estoy sola, porque mi batalla no es mía, Dios la pelea por mí. Y si Él la pelea por mí, pues yo digo victoria en el Señor. Amén. Entonces, para concluir, entonces miramos que los libros históricos de la Biblia. Entre los libros históricos de la Biblia, pues entonces sacamos los 3 periodos, que los 3 periodos son los periodos de los jueces. En ese periodo están los libros de Josué, Jueces, Ruth. También vimos el periodo de los reyes, que es primera y segunda de Samuel, de Reyes y Crónicas, y pues el periodo del exilio, que estamos hablando de Esdras, de Nehemías, Esther. Nehemías, pues ustedes saben que también fue un hombre que fue un gran líder. Ese hombre tenía un corazón de líder muy grande, ¿sí? Y miramos también, si leemos el libro de Nehemías, vemos cómo Dios lo bendijo, porque es que él se acordó del pueblo y no fue egoísta, ¿sí ven? Entonces, también es otra enseñanza. Cuando yo pienso en otro, pues es que Dios está pensando en mí. Amén. Y hemos vivido eso, nosotros tenemos experiencia y hemos podido decirle a Dios gracias, porque esas cosas tú las pones para que nosotros las vivamos, ¿sí? Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orarle a Dios, a decirle a Dios que gracias por esa misericordia, por esa bondad que nos has dado, nos has regalado. Y ahí donde usted está puede cerrar sus ojos, puede decirle a Dios: amado Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque hoy ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Padre Santo, hoy hemos aprendido, Dios, que tenemos que seguir proclamando, Señor, tu verdad, que tu nombre, Señor, tiene que ir en alto, Señor, para que las nuevas generaciones, Señor, puedan llevar y seguir ese legado de poner tu nombre en alto, Padre de los cielos. Gracias, Señor, porque también podemos entender que tú establecerás nuevos reyes en esta tierra, esos reyes que te adoren, que te alaben, que te obedezcan, esos reyes, Señor, Padre de los cielos, Señor, que transformarán, Señor, la tierra, porque tu palabra dice que tú harás, porque la tierra es tuya, Señor. Padre, gracias, Padre Santo, gracias porque así como fue David, Señor, Salomón, hoy nos entregamos delante de tu presencia y te decimos, Señor, queremos ser fieles y leales, Señor, pero queremos que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento, Señor, que tu palabra, Señor, Padre Santo, sea entendida en nuestras vidas, pero también podamos, Señor, ponerla en práctica para que otros la puedan, Señor, entender de una manera especial y puedan seguir ese legado, Señor, de llevar tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en esta noche. Gracias por estos tiempos, Señor, que aunque son difíciles, Señor, tu mano poderosa, Señor, está ahí sosteniéndonos, Señor. Gracias porque aunque tengamos enemigos, Señor, Padre, tú nos defiendes. Gracias porque tú vas siempre delante de nosotros como poderoso gigante. En esta noche, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, Dios, porque hemos entendido, mi Rey amado, que hemos sido creados para obedecerte, para adorarte, para exaltarte, Señor, y para dar a conocer tu nombre, Señor, Padre de los cielos, hasta los confines
confines de la tierra. Te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, y quedamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, tu presencia, Señor, siga con nosotros, papá, porque necesitamos que tu presencia, Señor, vaya donde quiera que nosotros estemos, Señor. Gracias, amado Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Y Padre de los cielos, hoy, Padre Santo, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias a Dios por la palabra, por la enseñanza. Gracias porque Dios tiene cosas grandes con cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, hermanos, entonces unos pequeños anuncios. Los estamos invitando el martes al cuarto de guerra, aquí en este lugar a las 7 de la noche. No nos olvidemos el servicio del miércoles, que también es del domingo, perdón, que también es un culto de familia. Y no olvidemos que dentro de este domingo en 8 es las primicias, ¿sí? Entonces usted va a venir con un corazón dispuesto ese día, hermano. Usted va a traer lo mejor de usted, porque eso va a ser una fiesta para el Señor. No para nosotros, esa fiesta es para Él, porque Él se la merece toda. Y usted va a venir dispuesto. Lo que Dios ponga en su corazón, usted lo va a traer. Y usted dice, no, es que no tengo. Pues venga usted dispuesto a gozarse, a alabar y a hacer de ese culto una bendición para Dios. A que ese día, desde aquí, esa exaltación que le vamos a hacer al Señor suba con un aroma agradable allí, porque nos estamos glorificando en el Rey. Bueno, ¿qué otra cosita? No, yo creo que así nos vemos el domingo si Dios quiere. Y muchas gracias, hermanos. Nos despedimos. Sí, recuerden, gracias, hermano. Recuerden que mañana tenemos la clase, ¿sí? Las capacitaciones. No les olvide los que vienen acá o los que también se conectan por Facebook. Recuerde que mañana ya iniciamos clase como tal. Entonces no nos podemos perder estas capacitaciones. El pastor ya mandó la información, él mandó la clase de ahora 8 días. Entonces no, puntualitos mañana, si Dios quiere, a las 7 de la noche en este lugar. Bueno, gracias, Fabián. Y el sábado a las 9 de la mañana, los niños para la clase de música. Si usted sabe quién quiere aprender a tocar instrumentos musicales, véngase para acá. Aquí les van a enseñar. Necesitamos lo que decía ahorita en la prédica, que las nuevas generaciones también conozcan. Y esto es un punto de partida. Saúl tocaba el arpa. Saúl era músico, ¿sí? Y adoraba al Señor. Necesitamos que estas nuevas generaciones empiecen a adorar al Señor. Entonces, muy bien, invitados, sábado 9 de la mañana en este lugar. Y bueno, no siendo más, Dios los bendiga. Nos despedimos de los que están ahí en pantalla viéndoles. Muchas gracias por la asistencia. Dios les bendiga y hasta pronto.